Entonces, vamos a ver, ¿por qué surge el ruido? Comencemos. Y la primera causa de por qué surge el ruido es por la radiación dispersa. Pero es una causa, o sea, no es la causa principal, la radiación dispersa no es la primera causa que podemos encontrar. Hay otra causa principal que vamos a encontrar por qué surge el ruido, pero una de las causas es la radiación dispersa. ¿Por qué? Porque la radiación dispersa puede distorsionar el valor del color de los píxeles sin que esto represente anatomía. Recuerden el efecto de la radiación dispersa en el contraste. Ese contraste me puede afectar el color de los píxeles y puede crear un ruido, pero no es el principal. Entonces, aclaramos, no es el principal. Y vamos a ver, como yo sé que ya entró en la radio y este contenido lo llevaron dentro de la radio, quiero preguntarles de qué factores influyen en la radiación dispersa. ¿Qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? Vamos a ver si me ayudan. ¿Qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? Ayúdenme en esto. Lo vimos dentro de la radio. El efecto Compton. Ah, perfecto. El efecto Compton es porque se forma. Entonces yo iba a hacer esa pregunta después, pero aquí me adelantaron. Entonces vamos a ver. Esa pregunta iría más a por qué se forma la radiación dispersa. ¿Por qué se forma la radiación dispersa? Entonces vamos a ver efecto Compton. Listo, en efecto, el efecto Compton es la razón por la cual se va a formar, pero quiero preguntarles qué factores van a influir en la radiación dispersa. ¿Qué factores influyen en la generación de radiación dispersa? No, negativo. Negativo, no. El aumento del kilovoltaje. Exactamente, el KB o el KBP. O el KBP. ¿Qué otro factor han identificado ustedes? Los MAS. Los MAS. Los GMA. Los GMA no. Los GMA no. No se afecta por los GMA. Otro factor anatómico. El espesor del paciente. Ahí está, exactamente, espesor anatómico. Espesor anatómico. Perfecto. ¿Qué otro factor? El espesor de las. El espesor de las. Correcto, espesor de las o colimación. Sí, en efecto, colimación, espesor de las. Entonces, estos son factores que los vamos a estar viendo aquí, o sea, que factores del estudio que van a estar afectando la cantidad de radiación dispersa. Recuerden, mientras más aumente el KBP o el KB, más radiación dispersa. Mientras más espesor anatómico, más radiación dispersa. Mientras mayor sea la colimación, más radiación dispersa. Entonces, estos factores. ¿Listo? Entonces, ¿borro esto? ¿Me autorizan a borrar esto? Sí. No. Ok. Esperemos un momentito. Pues. Esperemos un momentito. Y ya, ¿me autorizan a borrar esto? Sí. Excelente. Ahora, vamos ahora con la principal razón de por qué surge el ruido. Y como les había comentado, el ruido tiene relación con el equipo. La radiación dispersa que vimos ahorita, esta radiación dispersa, surge, pero obviamente por un efecto físico, por interacción de los rayos X con el paciente. Pero, como yo les comenté en su momento, el ruido va a estar surgiendo más por factores del equipo, o sea, por algo que hay ahí en el equipo. Algún fallo o algo está pasando en el equipo que se está viendo mucho ruido en la imagen. Entonces, vamos a ver exactamente por qué se forma ese ruido en la imagen. Vamos a ver ahora. Entonces, vamos a comenzar primeramente viendo cómo es el proceso básico de obtención de información. Miren muy bien. Viene y los rayos X que prenden el paciente, estos rayos X que prenden el paciente llegan al receptor de imagen. Tenemos aquí nuestro receptor de imagen. Aquí está nuestro receptor de imagen, es decir, lo que está justamente frente al paciente, receptor de rayos X. Y uno de los procesos usualmente más comunes que pasan es que esos rayos X llegan con este material aquí, que es un material centellador. El rayos X produce luz y esa luz que se produce va a ser unos fotodiodos. Aquí ustedes están viendo unos fotodiodos y estos fotodiodos lo que hacen es convertir esa luz
a señales eléctricas. Y a señales eléctricas, aquí las manda hacia la computadora. Y entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner observación. Señales eléctricas que van hacia la computadora. Aquí sale, aquí van las señales eléctricas y estas señales eléctricas van a la computadora. Van a la computadora. ¿Y qué es lo que hace la computadora? La computadora lo que hace es recibir esas señales eléctricas y con eso formar la imagen. Eso es lo que hace. Van a la computadora y a partir de esas señales eléctricas que envía el receptor de imagen a la computadora, se forma la imagen. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que la señal eléctrica lo que manda son dos cosas. Fíjense muy bien. La señal eléctrica manda dos cosas. Manda información del paciente y manda un factor que llamamos ruido electrónico. Así es lo digo. Lo que envía entonces el receptor de imagen manda dos cosas. Manda información del paciente y por algún motivo que ahorita no se los he presentado, manda lo que conocemos como ruido electrónico. Entonces vamos a poner aquí el receptor, vamos a poner el receptor de imagen, manda a la computadora información del paciente. Primeramente, comencemos. Información del paciente. Información del paciente. Así la vamos a conocer como información del paciente. Información del paciente. Que el nombre técnico que vamos a utilizar aquí va a ser señal. Señal. Cuando ustedes escuchen de que yo estoy diciendo señal, asócienlo directamente con información del paciente. ¿Qué me refiero con información del paciente también? Con la anatomía, con la estructura anatómica, obviamente, con lo que lograron captar los rayos X de la anatomía del paciente. Y segundo, manda ruido electrónico. Estas dos cosas es la que envía el receptor de imagen a la computadora. Manda información del paciente, señal, y manda ruido electrónico, que lo vamos a conocer más abreviadamente como ruido nada más. Lo vamos a conocer más como ruido. Así lo vamos a conocer. Información del paciente, o sea, señal, y ruido electrónico, o sea, ruido. Eso es lo que recibe la computadora. Entonces, vean, la computadora recibe esos dos. Señal, información del paciente, y ruido electrónico. Y ese ruido electrónico que también envía el receptor de imagen, es lo que va a terminar añadiendo ruido a la imagen. Entonces, envía esos dos factores. Información del paciente, es decir, la anatomía y el ruido. Por eso es que, vamos a ver. Me voy a adelantar aquí a una de las diapositivas anteriores. Aquí. Por eso es que ustedes pueden ver aquí que esta imagen contiene tanto anatomía, es decir, información del paciente, y ruido, porque es lo que recibió la computadora. La computadora recibió una partecita, la señal, que es información del paciente, y otra partecita que es puro ruido. Eso es lo que recibe. Y vean aquí que aquí también recibe información del paciente, pero vean que también recibe ruido, pero no es tan visible en este caso. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, retomando la diapositiva, esto es, aquí, ustedes pueden ver una gráfica. Esta gráfica no se vayan a asustar si no la entienden muy bien, pero lo que nos indica es que tanto es la señal y el ruido que recibe la computadora parte del equipo. Entonces aquí lo que vemos es una grafiquita roja. Esa grafiquita roja representa lo que es la señal y el ruido, es decir, información del paciente y el ruido electrónico que yo les dije que manda el receptor de imagen. Y la gráfica verde representa nada más la señal, es decir, información del paciente, y la gráfica de color negro representa nada más el ruido. Solo ruido electrónico, así. Ustedes están viendo aquí, ruido electrónico, en color de esta gráfica de color negro, y esta gráfica de color verde, señal o información del paciente. Eso es lo que recibe.
Ahora, ¿preguntas con esto? No sé si algo, no sé si no quedó una parte clara con esto, para que podamos ir a la siguiente diapositiva. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Siempre va a generar ruido? Siempre, 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 siempre. No, El equipo siempre va entendí. a mandar ese ruido. Este ruido siempre lo manda, siempre. No importa que el equipo sea de última generación, que el equipo sea el más nuevo, siempre lo va a mandar. Entonces vamos a ver este. Siempre manda el ruido. Siempre manda ruido. Siempre manda ruido el receptor de imagen. Y entonces la computadora siempre va a estar recibiendo ese ruido y va a tener que estar procesando información del paciente y va a tener que estar procesando también el ruido. Eso es lo que sucede. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a ver. No. Ok, excelente. Entonces borro esto y vamos a ver por qué se origina el ruido electrónico. Ese ruido electrónico que forma ruido de la imagen. ¿Por qué se forma? Porque fíjense que pasa un fenómeno al momento, bueno, como le voy a explicar desde el inicio. Las señales eléctricas que estamos viendo aquí que salen del receptor de imagen, las señales eléctricas que se van y que van hacia la computadora, son electrones. O sea, toda señal eléctrica no es nada más que electrones en movimiento. Nada más es eso. Entonces vamos a crear aquí. Una señal eléctrica son electrones en movimiento. Una señal eléctrica son electrones en movimiento. Es decir, que cuando ustedes ven aquí que está saliendo esta señal aquí, se está moviendo hasta aquí, se está moviendo, no son nada más que una fila de electrones que se están moviendo hacia la computadora. Eso es la señal eléctrica, fila de electrones que se mueven hacia la computadora. Entonces, ¿qué pasa con esos electrones? Cuando esos electrones se están moviendo del receptor de imagen hacia la computadora, se mueven por un sistema de cables. Bueno, que le conocemos más como un circuito. Se mueven por un circuito, pero aquí lo podemos ver como este pequeño cabrecito que ven aquí. Se mueven por el cable. Aquí tenemos electrones internos que se mueven por el cable. Pero ¿qué pasa con esos electrones cuando van hacia la computadora? Usualmente, esos electrones deberían de moverse así en línea recta. Así como que si fuese un fluido de agua pasando por una manguera, así deberían de moverse los electrones, pero resulta que no. Esos electrones tienen un movimiento bien disparejo, como el que tienen ustedes aquí. De repente este electroncito se le ocurre moverse a este lado, de repente este otro se le ocurre moverse a este otro lado, y este otro electroncito a este otro lado, y así. Hay varios electrones que tienen ese comportamiento. ¿Qué pasa? Esto crea una distorsión en la lectura, y esa distorsión es lo que estamos asociando con este ruido. Entonces este ruido, y ese ruido que vamos a ver nosotros en la imagen, es producto de ese movimiento alocado de los electrones cuando se están moviendo en el circuito, en el cable que va hacia la computadora. Es eso precisamente la razón por la cual vamos a estar viendo nosotros ruido. Ahora, ¿se puede reducir este fenómeno para hacer menos visible el ruido? Perfectamente se puede reducir, y se puede reducir con nuevos diseños, por ejemplo, de mecanismos o sea, con nuevos sistemas de mecanismo de movimiento de señal, o sea, de transporte de señal, perfectamente se puede ir reduciendo. También se reduce controlando las condiciones ambientales del estudio. Por ejemplo, se han visto que ciertas condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura, la humedad, hacen propenso a este movimiento de electrones así bien alocados. Entonces, las condiciones ambientales también influyen en lo que es la generación de ruido electrónico. Son factores que van a influir en todo esto. No sé si tenemos pregunta con esta partecita. No. Ok, listo. Entonces vean, importante aquí. Muchos electrones sufren el fenómeno físico llamado agitación térmica. Es esto. O sea, agitación térmica son estos electrones que se mueven alocadamente en el circuito que sale del receptor de imagen, y aquí vamos a poner receptor de imagen, y aquí vamos a poner computadora, o sea, computadora.
computadora. Entonces, ese movimiento alocado de los electrones le llamamos agitación térmica. Y es la razón por la cual, al momento de que la computadora lea esa señal eléctrica, se mide esa distorsión. Y este movimiento alocado de los electrones va a influir en ciertas condiciones ambientales. Vamos a ver condiciones ambientales, como les he dicho, aquí podemos poner condiciones ambientales. Condiciones ambientales. Humedad, temperatura. ¿Saben qué otro factor puede afectar bastante esto? Irregularidades en el voltaje, en el fluido eléctrico del centro. Irregularidades del fluido eléctrico del centro médico. ¿A qué me refiero con estas irregularidades? Por ejemplo, si hay caídas de voltaje en el fluido eléctrico, eso también va a ser propenso a que se desarrolle ese ruido, o sea, que se desarrolle este fenómeno de agitación térmica. Todo eso va a influir y al final esto va a conllevar en ruido en la imagen. Eso es lo que va a afectar. Entonces, lo dejo aquí. Avanza a la siguiente. ¿Me autorizan a borrar esto? Ingeniero, ¿Me escucho? básicamente, como en resumen, entonces ese ruido electrónico se produce simplemente porque los electrones se mueven así como dice usted alocadamente. Básicamente por eso. Sí, alocadamente. El término más apropiado sería, bueno, aleatoriamente. Pero no sé, como utilizo Ingeniero, y térmico, esto no es nada de electroestática. sí, tiene bastante que ver, porque es que como los electrones son partículas con carga, hay interacción electrostática entre cada uno de ellos. Entonces el material que usted dice que se puede mejorar para hacerla una conducción más, donde se disminuye el ruido, tiene que ser un antielectroestática, algo así. Sí, o sea, electrones negativos, es verdad. O sea, primeramente tiene que ser con circuitos con poca resistencia a los electrones, para que no se caliente. Luego tienen que ser circuitos que permiten el aislamiento de cualquier carga externa. O sea, son varios factores técnicos que toman en cuenta los diseñadores de equipos para evitar de que se produzca demasiado ruido. Pero como les digo, siempre va a estar presente, porque este fenómeno va a ocurrir siempre que haya temperatura, porque por eso es que le llaman agitación térmica. Entonces, cualquier cosita que le añada temperatura a los electrones, cualquier cosa significativa, forma este movimiento alocado de los electrones, o sea, este movimiento así aleatorio de los electrones, que va a ocasionar esta distorsión al momento de hacer la lectura de esa señal eléctrica. Entonces, sí. ¿Otra pregunta? Licenciado. Sí, le escucho. Esas condiciones ambientales como humedad, temperatura, a través de esas es que los electrones se mueven alocadamente. Sí, por ejemplo, si hay demasiada temperatura en el ambiente, si por ejemplo la sala del estudio hace demasiado calor, eso presenta condiciones propicias para aumentar ese movimiento de los electrones, o sea, para aumentar ese movimiento aleatorio de los electrones y que se pueda prestar más ruido en la imagen. Eso también influye. Por eso es que uno de los motivos por el cual ustedes van a ver que tenemos aire acondicionado, que tenemos un humidificador, es para regular eso, entre otros motivos también, obviamente para cuidar el control del sobrecalentamiento del tubo rayos X. Son varios motivos, pero entre uno de ellos, por el cual ustedes van a ver de que cuidamos muchísimo, de que el aire acondicionado está a temperatura, que haya humidificador, es que hay un control de las condiciones ambientales para evitar de que haya una alteración en el rendimiento del equipo. Listo. ¿Otra pregunta? El material del receptor también influye. El material del receptor sí influye, ya lo vamos a ver más adelantito, sí influye, ya van a ver por qué. Sí influye. Ok, ¿otra pregunta? Cuando hay demasiado ruido, eso implica igual que se tiene que revisar la máquina, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Otra pregunta?
Yo estaba cuando el ánodo se recalienta, también se produce Calor. ruido. Pero es que eso Aparte ya es del efecto ánodo. eso ya por parte del tubo de rayos X. Aquí estamos ahorita con la parte del receptor de imagen. O sea, sí, o sea, cuando hay, cuando viene el ano y hay demasiado calor en el ano, o sea, se puede retirar el ano si hay demasiado calor interno, pero eso ya es un problema del tubo de rayos X. Sí, ese sí es un problema del tubo de rayos X. Entonces, vamos a adelantarnos ahorita y ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a introducir un nuevo concepto llamado relación señal-ruido. Este concepto yo sé que les puede parecer algo raro porque es completamente nuevo. No es algo que existe en lo que es la imagen, en lo que es una grafía, por ejemplo, convencional. El ruido, ustedes ya están asociados que el ruido puede perfectamente haber una grafía convencional. Pero lo que vamos a ver ahorita es único y exclusivamente de una imagen digital. Lo que es la relación señal-ruido o SNR, más abreviadamente. SNR, que significa, así lo representamos, SNR, así lo van a estar viendo, SNR, por sus siglas en inglés, Signal, Noise, Radio, o Radio. ¿Cómo es? Radio o Radio. Hay que me ayude con esa pronunciación. Vamos a ver. Signal, Noise, Radio. Entonces, ¿qué significa esto? Señal, ruido y relación o división. Entonces, eso es lo que indica relación, señal, ruido. Así lo vamos a conocer en siglas SNR. No importa que estemos no importa que el lugar donde estemos trabajando habremos en español, siempre vamos a utilizar SNR. Entonces, ¿qué es el SNR? ¿Qué me indica? El SNR describe qué tanto variará la información proveniente del paciente con respecto al estudio. Es un concepto importante porque indica cuánto terminará siendo visible en la imagen. Vamos a ver, en términos más simples. Me gusta simplificar las cosas muchísimo más porque este concepto lo saco del libro y entonces el libro puede que tal vez no lo explique de una manera un poquito más fácil. Entonces lo vamos a explicar de una manera más fácil. Como yo les dije, en la computadora lo que recibe es señal y es ruido. Señal, información del paciente. Ruido electrónico, o sea, lo que va a venir ruido de la imagen. Es las dos cosas que recibe. Al final termina procesando ambas. Para formar la imagen. Pero es lo que recibe, recuerden, señal y ruido electrónico. Les había dicho que esta grafiquita verde representa la señal y esta grafiquita roja representa el ruido electrónico. Entonces lo que indica la relación señal-ruido es, en términos pero súper simples, para que no nos hagamos chibolas, así como dicen, relación señal-ruido, señal-ruido, indica qué tan alta es la señal. Recuerden que cuando nos referimos a señales, información del paciente comparada con el ruido electrónico. Con el ruido electrónico. Recuerden, ruido. Es eso. ¿Qué tan alta es la señal comparada con el ruido? ¿Y a qué me refiero qué tan alta? ¿Qué me refiero con qué tan alta es la señal comparada con el ruido? Me refiero yo a esta distancia de las gráficas. A este piquito de la gráfica de la señal y a esta parte de la gráfica del ruido. A eso es lo que me refiero yo con qué tan alta es la señal comparada con el ruido electrónico. Y ahora les voy a explicar más. Ahora les voy a explicar el ejemplo. ¿A qué me refiero concretamente? No sé si me autorizan a borrar esto. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, lo borro entonces. Lo borro. Vamos a ver. Les voy a explicar ahora. Fíjense muy bien que el truco de controlar el ruido en un equipo médico no es tanto de reducir el ruido, sino que es más de obtener más información del paciente. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vean ahora, aquí tenemos dos imágenes. Tenemos exactamente la misma región anatómica, pero estamos viendo diferente ruido. ¿Por qué? Por la relación señal-ruido. ¿Qué me indica la relación señal-ruido? ¿Qué tan alta es la señal comparado con el ruido? Vean aquí tenemos la señal. En esta parte de este ejemplo tenemos la señal y tenemos el ruido electrónico. Vean aquí la diferencia
O sea, qué tan alta es la señal comparada con el ruido. Vean aquí, este es el SNR. Esta partecita es el SNR. Ahora vean el tipo de imagen que vamos a tener con esta diferencia de señal y ruido. Vean ahora cuando la señal es más alta, comparándola con el ruido. ¿Logran identificar la altura de la señal? Aquí esta señal es más bajita y aquí está más alta. ¿Logran identificar eso? Sí. Sí, ahora vean qué pasa cuando la señal es más alta, comparándola con el ruido electrónico. Vean que de repente, la misma imagen que yo tenía antes ya no sale con tanto ruido. ¿Por qué? Porque es más alta la señal. Entonces, cuando yo quiero regular el ruido en una imagen médica, no es tanto un efecto de quitar el ruido, sino que es más un hecho de qué tanta información del paciente estoy teniendo yo. O sea, qué tanta señal, información del paciente, estoy obteniendo yo en comparación con el ruido que siempre tiene el equipo. Ese es el asunto y ese es el dilema con que trabajamos aquí en una imagen digital. O sea, ¿qué tanta es la información del paciente comparado con el ruido electrónico que siempre va a haber en el equipo? Entonces, no sé si tenemos en claro esto. Lo que me interesa es esto, que ustedes relacionen esta diferencia entre señal y ruido electrónico y que lo relacionen con el grado de ruido que se va a estar viendo en la imagen. Eso es lo que me interesa. ¿Captamos esa parte? Sí. Sí, captamos, excelente. Ok, bueno, si veo que todos están presentes, eso significa que les gusta el tema. Eso significa que les gusta el tema, ¿o no? ¿Usted ya pasó lista, ingeniero? Ya pasó lista. Sí, José, pero vamos a anotar al final. Sí, es Vamos a que anotar. yo entré tarde por venir aquí. No pasa nada, no hay problema. No hay problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un análisis de qué factores van a estar afectando el SNR. Porque como vimos aquí, si el SNR es bajo, vean ustedes que si el SNR es más bajito, o sea, la señal no es tan alta comparada con el ruido, vamos a tener un mayor ruido. Pero vean aquí que si el SNR es más alto, vamos a tener menos ruido en imagen. Entonces, veamos ahora qué factores van a estar afectando el SNR en equipos de imagen, ya que aquí en esta parte que funcionan con rayos X. ¿A qué me refiero con equipos de imagen que funcionan con rayos X? Por ejemplo, una radiografía, que ustedes ya están bien asociados, una tomografía, que yo sé que esto es nuevo, pero ya andaban en su momento que siempre trabajamos con rayos X, una fluoroscopía, que van a ver en su momento que siempre trabajamos con rayos X, una mamografía, siempre trabajamos con rayos X. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es una situación que se aplica a todo sistema de imagen donde hay un tubo de rayos X. Otros equipos de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética ultrasonido, que no utiliza rayos X, eso lo vamos a ver en su momento. Eso vamos a ver en su momento después qué factores va a afectar el SNR. Pero ahorita, nada más equipos con tubo de rayos X. Entonces, comencemos. Vamos a ver ahora. Uno de los primeros factores claves que va a estar afectando el SNR es la cantidad de rayos X que llega al receptor de imagen. Entonces, vamos a anotar aquí. Y por favor, anoten esto y después les voy a preguntar esto para que me lo recuerden. Entonces, primer factor que afecta el SNR. Número 1, cantidad de rayos X que llega al receptor de imagen. Y llega al receptor de imagen. Esto es lo primero que vamos a estar identificando, es decir, qué tanta cantidad están llegando de rayos X al receptor de imagen. Y aquí estamos viendo dos ejemplos. Aquí estamos viendo dos ejemplos claros que ven, donde podemos ver una gran diferencia de rayos X llegando al receptor de imagen. Vemos aquí este ejemplo. Este primer ejemplo tenemos los rayos X, tenemos unos 5 rayos X, llegan al receptor de imagen, y obviamente todos estos rayos X, al final lo que terminan es enviando señal eléctrica a la computadora. Y entonces todo eso se procesa, y al final formamos la imagen. Pero vean aquí qué pasa cuando llegan poquitos rayos X. Cuando llegan poquitos rayos X, es poca la información del paciente que obtenemos, es poca la señal, y por tanto no va a ser tan alta la señal comparada con el ruido electrónico. No va a ser tan alta, por eso que ustedes ven que la señal es bien bajita. La señal es bien bajita, y eso va a crear una imagen propensa a verse con mucho ruido.
¿Y qué pasa cuando llegan bastantes rayos X? Cuando llegan más rayos X, cuando llegan más rayos X al receptor de imagen, obviamente este receptor de imagen va a enviar la señal eléctrica de todos esos rayos X, y más rayos X lo que va a significar es que haya más información del paciente, más información anatómica del paciente, y por tanto tengamos una mayor señal, comparándola con el ruido electrónico. Y eso va a hacer de que observemos menos ruido de la imagen. No sé si confirman, logran ver la diferencia entre el ruido de esta imagen y el ruido de esta imagen. Sí. ¿Sí? ¿Confirmamos? Sí, hay mayor ruido en la superior. Sí, hay Exactamente. Entonces, por eso les digo, esto es un factor de ver qué tanto varía la relación señal-ruido, para ver qué tanto ruido vamos a tener finalmente en la imagen. Vean que mientras más rayos X llegan al receptor de imagen, hay más señal, y por tanto el ruido visible va a ser menor. Y vean que poquitos rayos X que llegan, va a ser menor la señal, y por tanto se va a ver una imagen con más ruido. Es como, por ejemplo, una persona que no se baña en un día, y que para no oler tan mal se tiene que echar perfume. Entonces, si esa persona se echa poco perfume, se va a sentir ahí el olorcito feo, pero si se echa más perfume, ya no se va a sentir tan mal el olor. Algo así sucede con los equipos médicos. Yo sé que parece, o sea, yo sé que es bien fea la analogía, pero algo así sucede con los equipos médicos. En los equipos médicos, si llegan más rayos X al receptor de imagen, esa imagen va a ser propensa a desarrollar menos ruido. ¿Captamos esa idea? Sí, Sí, le capto, Sí. pero eso requiere mayor energía, supongo, ¿verdad? En efecto, sí, obviamente, mayor exposición, así le llamamos, mayor exposición. Recuerden que si la exposición aumenta, aumentan los rayos X. Y sí, y obviamente, más exposición, más energía para el tubo de rayos X. Listo, entonces, captamos el primer factor. Y ya para terminar, porque ya sé que ya solo faltan 2 minutos, solo déjenme completar la otra parte. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí dos receptores de imagen. Hay una diferencia notable aquí, que es cuánta información está utilizando el receptor de imagen de los rayos X. Entonces les voy a explicar esta parte. Vean aquí que hay exactamente la misma cantidad de rayos X en ambos. Están llegando la misma cantidad de rayos X en ambos. Pero la diferencia es cuánta información está aprovechando cada receptor de imagen de los rayos X que agarra. Entonces, vamos a ver el segundo factor que vamos a considerar aquí. Segundo factor que afecta el SNR. Y vamos a poner aquí cuánta información de los rayos X está obteniendo el receptor de imagen. Este es el segundo factor que vamos a ver aquí. ¿Cuánta información de los rayos X está obteniendo el receptor de imagen? Vamos a ver, veamos este ejemplo. Fíjense muy bien, aquí este rayo X viene, produce luz, pero vean qué pasa con esa luz. Vean que aquí esa luz se dispersa en varias direcciones. Estas líneas amarillas, no sé qué también la identifican ahí en su celular. Sí, yo las veo. ¿La ve bien? ¿Verdad que aquí se ven un montón de líneas dispersas, verdad? Sí, se ven en diferentes direcciones. Exactamente. Vean aquí que hay líneas amarillas, o sea, luz que va hacia esta dirección. Y todas esas líneas amarillas de luz que van hacia estos cuadritos, los agarra el receptor de imagen y los manda como señal eléctrica. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden ver aquí que hay varias líneas de luz, o sea, que hay varias luz que se dispersa para esta dirección. Aquí hay luz que se está dispersando aquí en esta dirección, esta dirección, esta dirección. ¿Cuál es el problema? El problema es que el receptor de imagen no puede obtener esa luz. No la puede obtener porque se va a otra dirección. O sea, se va a otra dirección. Entonces el receptor de imagen no la puede agarrar para producir la señal importante para formar la imagen. Ahora, vean este otro ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que vienen los rayos X, crean la luz, pero vean que ahora la luz ya no se dispersa tanto como aquí. O sea, que ya no se va en otra dirección, sino que aquí la gran mayoría agarra para este sistema de fotodiodos para formar la señal, o sea, para enviar la señal eléctrica. ¿Qué me ocasiona con esto? Lo que esto significa
es que estos puntitos aquí, o sea, estos pequeños rayitos de luz dispersados que ustedes ven aquí, que ustedes están viendo aquí, esto es señal perdida, de información perdida. Vamos a poner aquí. Información anatómica perdida. Información anatómica perdida. ¿Eso es lo que va a significar eso? Eso es lo que va a significar. ¿Qué significa que estamos perdiendo información anatómica? Lo que va a significar es que al fin de cuentas, la relación, la señal va a ser baja en comparación con el ruido. ¿Por qué? Porque recuerden que la señal es información atómica. Y si hay menor información atómica, hay menor señal. Entonces, esto lo que va a ocasionar es que la señal sea baja en comparación con el ruido electrónico y observemos mucho ruido en la imagen. ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay pérdida de información anatómica y entonces vamos a cerrar aquí. Aquí no hay pérdida. No hay pérdida de información anatómica. Eso es lo que sucede aquí. Entonces, si no hay pérdida de información anatómica, esto significa que va a haber una muy buena señal, una señal alta comparado con el ruido electrónico. Y aquí lo estamos viendo. Aquí la señal es alta porque no hay pérdida de información anatómica, como si la hay en este ejemplo, en este caso. Entonces vamos a tener una mayor señal, o sea, una señal más alta comparado con el ruido electrónico, y al fin de cuentas lo que va a significar es que la imagen no sea propensa a verse mucho ruido. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, como les había comentado, la computadora recibe dos cosas del receptor de imagen. Información del paciente y ruido electrónico. Siempre va a estar recibiendo ruido electrónico. Siempre va a haber un ruidito ahí que nos va a estar ahí afectando un poquito, aunque sea un poquito la imagen. Pero lo importante aquí es esto. Lo importante no es que estemos recibiendo ruido electrónico, sino que estemos recibiendo suficiente información del paciente. Entonces, la relación señal-ruido lo que nos va a decir es que qué tan alta es la información del paciente o la señal comparándola con el ruido que envía el equipo. Eso es lo que nos va a decir. Entonces, ayer habíamos dicho que si la señal es baja, y la señal, recuerden, señal, información. Entonces, información del paciente. Recuerden, señal, información del paciente. Entonces, si la información del paciente o la señal es baja, es decir, que hay poca información, entonces vamos a crear aquí, poca información del paciente, eso es comparándola, vean ustedes, con el ruido electrónico, y cuando me refiero a comparación literalmente, qué tan alta es la señal comparándola con el ruido electrónico, vamos a estar viendo una imagen propensa con mucho ruido, o sea, propensa a verse con mucho ruido. Si la señal de información del paciente es alta, es decir, tenemos buena cantidad de información del paciente, entonces podemos poner aquí información del paciente, y vean aquí que la señal es alta. ¿Qué quiere decir esto? Bastante información del paciente. Bastante información del paciente. Entonces, esa señal si es alta, o si tenemos, mejor dicho, también bastante información del paciente, tal y como la pueden ver aquí, ven aquí que la señal es más alta, entonces vamos a estar viendo una imagen con menor ruido. Entonces, este es un dilema. El dilema no es que exista el ruido electrónico, porque el ruido electrónico siempre va a existir. El dilema aquí es que yo tenga buena cantidad de información del paciente. Esto es lo que procuramos nosotros, que la señal sea alta. O sea, que la información que yo tenga del paciente sea bastante. Eso es lo que procuran los diseñadores del equipo. Procurar que la información obtenida del paciente sea alta. Es eso. Entonces, vamos a abordar esto. Voy a borrar esto. Y ayer habíamos comentado qué factores pueden afectar la relación señal-ruido, porque en efecto, como ustedes pueden ver, la relación señal-ruido nos va a indicar que, al fin de cuentas, qué tanto ruido vamos a estar viendo en la imagen. Entonces, veamos ahora qué factores va a afectar la relación señal-ruido. Y aclarando, por supuesto, como les dije ayer, que esto aplica para equipos de imagen que funcionan con rayos X. ¿Qué equipo de imagen funciona con rayos X? Vamos a poner aquí equipos de imagen
que funcionan con rayos X. Recuerden, radiografía, que ustedes ya lo saben muy perfecto, eso lo saben muy bien. ¿Qué otro? Tomografía, que también trabaja con rayos X, y eso lo vamos a ver aquí en esta clase, así que no se preocupen si no saben completamente qué es no se preocupen si no saben muy bien qué es una tomografía. Fluoroscopía también, aquí ya van a ver eso de fluoroscopía y mamografía, aquí ya lo van a ver también eso. Esto es los equipos de imagen que funcionan con rayos X. Entonces lo que vamos a ver ahorita son factores que afectan los equipos de imagen con rayos X. Ahora, hay otros estudios, por ejemplo la resonancia semántica o ultrasonido, que no trabaja con rayos X, que eso lo vamos a ver en su momento, pero van a ver que en su momento también hay una relación señal-ruido con estos equipos. Entonces, enfatizando en esto, como les comenté ayer, les había comentado dos factores. Primeramente, ¿cuánta cantidad recibe el receptor de imagen cuánta cantidad de rayos X recibe el receptor de imagen? Es el primer factor que vamos a estar viendo que va a afectar la relación señal-ruido. Entonces vean que si el receptor de imagen recibe pocos rayos X, tal y como están viendo aquí, poquitos rayos X, aquí están llegando más rayos X, esto lo que va a ocasionar es una variación en la señal, o sea, en la información del paciente. Vean que si hay poquitos rayos X, lo que va a ocasionar es que el receptor de imagen envíe poca información del paciente. Así es esto, fíjense. Los rayos X son útiles, obviamente, para obtener información del paciente. Y son poquitos rayos X, entonces esto lo que va a ocasionar es que tengamos poca información del paciente y por ende la señal va a ser baja. ¿Qué pasa cuando la señal es baja? Si la señal es baja, comparándola con el ruido electrónico, esto lo que va a ocasionar es que seamos propensos a ver una imagen con mucho ruido. Y bueno, aquí yo en mi monitor estoy viendo claramente que esta imagen tiene bastante ruido. No sé cómo está ahí, ahí en su casita, cómo ven esa imagen, pero sí yo lo logro ver que tiene bastante ruido, pero bastante. Y si se aumenta la cantidad de rayos X, entonces se aumenta la cantidad de rayos X, esto lo que va a permitir es que el receptor de imagen envíe bastante información del paciente. Es eso, porque los rayos X, estos rayos X que pasan por el paciente traen información del paciente. Entonces, si son más rayos X que traen información del paciente, por lógica sabemos que vamos a tener más información del paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al momento de que yo tenga toda esa información, esto lo que va a significar es que vamos a tener una mayor señal. Y por tanto, esa señal va a ser más alta. Comparándola con el ruido electrónico, vamos a estar viendo menos ruido en la imagen. Entonces, comprendemos esa parte. Señal baja, mucho ruido. Señal alta, poco ruido. ¿Comprendemos esa parte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Comprendemos? Excelente. Comprendemos que la señal baja tiene relación con una poca cantidad de rayos X y la señal alta tiene relación con una mayor cantidad de rayos X. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Confirmamos. Excelente. Confirmamos. Ahora, el segundo factor que, como les dije yo, iba a depender de qué tan bien está diseñado o qué tan bien trabaja ese receptor de imagen. Así de simple, qué tan bien está diseñado, que también trabaja ese receptor de imagen. Por ejemplo, ven aquí estos dos casos. Aquí en ese caso vemos el receptor de imagen, llegan los rayos X al receptor de imagen y vean cómo es el proceso para obtener esa información. Los rayos X vienen, producen luz aquí en este material, producen luz, la luz se dispersa, pero ven aquí que se dispersa en varias direcciones, se dispersa hacia aquí, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y la luz que se dispersa hacia esta dirección, aquí vamos a poner con una flechita, esta dirección de aquí, a esta dirección de aquí hasta esta flechita, aquí vean aquí, hasta esta flechita, es luz que nos va a servir a nosotros para obtener información del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí están los fotodiodos que atrapan esa luz y los fotodiodos simplemente envían luego la información a la computadora. Entonces, vean aquí que aquí estamos perdiendo mucha información porque esa luz es información que es información de los rayos X. Entonces, vean que si esa luz se dispersa a direcciones aparte de estos fotodiodos, la señal o información del paciente va a ser baja. Y vean que si la luz, toda la luz, en vez de dispersarse a esta dirección, o sea, esta dirección aparte,
tal y como ocurría aquí. Vean que aquí la luz no se está dispersando en direcciones aparte, sino que toda se está dispersando hacia acá. Toda la luz se está dispersando hacia acá. Entonces estamos obteniendo toda esa información de los rayos X y por tanto toda esa información se va a traducir en una mayor señal y por tanto la señal va a ser más alta comparándola con el ruido electrónico y vamos a obtener imagen con menor ruido. Entonces podemos captar todo eso en conclusión. Ahora, quiero que me ayuden a concluir esto. Primeramente, quiero que me digan qué factores habíamos dicho que afecta al SNR. ¿El primer factor que afectaba al SNR? La cantidad de los rayos X. La cantidad de rayos X. Ajá, exactamente. El primer factor que afecta el SNR. Entonces, vamos a poner cantidad de rayos X. Que llega al receptor de imagen. Correcto. Al receptor de imagen. Listo. El segundo factor. ¿Cuánta información de rayos X está obtenido al receptor de imagen? Correcto. Segundo factor que afecta el SNR. ¿Cuánta información de los rayos X está obteniendo el receptor de imagen? Esta es la segunda. Entonces vean aquí, son dos factores primordiales aquí que nos va a indicar en cierto modo qué factores van a ser propensos a verse con mucho ruido. La imagen. Entonces vamos a comenzar con este primer factor y resulta que este primer factor nosotros lo podemos variar. Nosotros perfectamente podemos afectar, o sea, podemos indicar qué tanta cantidad de rayos X va a estar llegando al receptor de imagen. ¿Mediante qué parámetros? Entonces ahí quiero preguntarles yo a ustedes. ¿Qué parámetros me permiten regular la cantidad de rayos X? ¿Qué parámetros me permiten a mí regular la cantidad de rayos X que llegan al receptor de imagen? Vamos a ver. Desempolven ahí la parte de su cerebro que guardó toda la información dentro de la radio. Quiero que desempolven eso y que me digan qué parámetros podemos nosotros trabajar que nos permiten a nosotros regular la cantidad de rayos X. Los KBP. Perfecto. Los MAS. Perfecto. Ajá, exactamente. Los KB o los KBP. Perfecto. 2. MA o MS. Excelente. Estos dos factores nos va a permitir a nosotros estar regulando la cantidad de rayos X. Ahora, quiero preguntarles, si yo aumento los KBP, ¿qué pasa con la cantidad de rayos X? ¿Disminuyen o aumentan? Vamos a ver. Aumenta. Correcto. Si aumentan los KBP o KB, aumentan la cantidad de rayos X. Exacto, eso es lo que sucede. Y obviamente yo ya sé que sería lo opuesto. O sea, si nosotros nos ponemos a disminuir, los KBP, y vamos a poner aquí, si disminuimos. Ok, déjenme un momentito, me están enviando varios mensajes. Cuando me envían varios mensajes, no es buena señal. Ah, no, solo es un estudiante que me envía un procedimiento. Disculpe, estoy algo traumado porque cuando me envían varios mensajes no solo es por algo. Si disminuimos los KBP o los KB, entonces ahí lo que sucede eventualmente es que disminuye la cantidad de rayos X. Disminuyen la cantidad de rayos X. ¿Y qué pasaría con los MA o los MS? ¿Qué pasa si aumentamos los MA o los MS? También aumenta la intensidad o la velocidad de los mismos rayos X. Aumenta la energía. Aumenta el tiempo. Ok, vaya, más simple, díganme lo más simple, vaya, más simple. ¿Qué pasa si aumentamos los MA o los MS? Más simple, vaya. ¿Qué pasa con la cantidad de rayos X? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan.
Correcto, aumenta. Aumenta. Si aumentamos los MA o MS, aumentamos la cantidad de rayos X. Correcto. Y si disminuimos los MA, ¿qué pasa? ¿O los MS? Disminuye la cantidad. Perfecto. Disminuimos. Pero si disminuimos los MA, entonces aquí vamos a poner disminuimos la cantidad de rayos X. Y ahí vamos a poner esto. Excelente. Entonces, ya podemos ver aquí esto. Ahora quiero hacerles una pregunta a todos. Quiero hacerles una pregunta ahora para ver si logramos deducir muy bien esto. Para ver si logramos unir las piezas. Vamos a ver, un MS alto aumenta o disminuye el ruido de la imagen. Disminuye el ruido de la imagen. Disminuye, perfecto, excelente. Si podemos, ve que si podemos juntar piezas, ya podemos juntar las piezas, disminuye el ruido de la imagen. Disminuye el ruido de la imagen. Ok, entonces, ven que en efecto es lo que sucede. Ahora, tengamos muy presente esto. Copien esto, cópienlo y me autorizan a borrarlo. Me dicen si ya lo puedo borrar. ¿Me autorizan a borrar esto? Sí. Sí. Ok, excelente. Fíjense que les voy a tener que pedir a todos que me escriban personalmente para registrarlos, porque de verdad se me hace un solo relajo estar viendo después, porque hay un montón de gente que me escribe, licenciado, no puedo ir a clases hoy, licenciado, fíjense que me pasó tal cosa con tal tarea, y yo no sé quién me escribe, o sea, no tengo ni idea quién me está escribiendo, porque solo me dice el problema, pero no me dice quién es la persona. Entonces, quiero pedirles a todos que me vayan escribiendo personalmente a mi número para ir registrándolo, porque así se me está haciendo un solo relajo llevar cada caso después. Así ya tengo enterado quién me está escribiendo, qué está pasando, y luego cómo volverlo a contactar. Entonces vamos a hacer eso. Ahí me escriben, por favor, saliendo de la reunión me escriben, licenciado, este es mi número, soy de la clase tal, mi nombre es tal, para ir registrándolos y para atender más fácil los casos que me están escribiendo, porque me escribe un montón de gente al día, y yo después, Dios mío, ¿cómo sé quién es quién? Entonces me ayudan eso, por favor, para procesar más rápido todas las consultas que me hacen. Listo, entonces podemos concluir eso, borramos aquí y quiero que veamos lo siguiente. Vean aquí estas dos grafías. Vean aquí que en efecto ustedes adelantaron, ustedes pueden deducir fácilmente con una teoría porque obviamente a 20 ms estamos viendo esta imagen y porque a 50 ms estamos viendo esta imagen. Entonces quiero preguntarles, ¿qué imagen tiene más ruido? La 2. La 2, la B. ¿Confirmamos? ¿Segura? Sí. ¿Completamente segura? La segunda. A ver, completamente seguros. La 2. ¿Completamente segura, Erika? Sí, la B. Ok, ¿segura, Tania? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Oh, excelente, perfecto, claro que es la B. La B se mira con más ruido y vean aquí que hay una correspondencia con el MAS. Ahora, esto pasa en las imágenes digitales, recuerden, imágenes digitales, imágenes digitales, imágenes digitales, imágenes digitales. Si yo hago lo mismo con una radiografía convencional, yo no voy a estar viendo esto porque es diferente sistema. Es diferente sistema. Entonces, recuerden que esto es radiografía digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aplico poca exposición a una radiografía convencional, en un sistema de radiografía convencional? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿En qué creen que me afectaría? Vamos a ver.
Ok, mucho silencio. Menos información del paciente. No está ¿Verdad que- fácil. Ahí está el contraste, correcto. Ahí está el hecho. Si yo me pongo a aplicar poco MAS, ahí lo que se me va a estar cayendo es el contraste, no el ruido. ¿Por qué? Porque son diferentes sistemas. Diferentes sistemas de imagen nos llevan a diferentes resultados. Yo sí necesito también que repasen lo dentro de la imagen, por favor, porque hay diferencias en la radiografía convencional y la radiografía digital que estamos viendo, que vamos a estar viendo en esta semana. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver ahora, quiero que vean aquí, 78 kbp, 8 ms, 75 kbp, 8 ms, 75 kbp, 1 ms. ¿Dónde hay más ruido? En la La segunda. Correcto, en efecto, porque vean, el bajo ms, más propenso a verse con ruido. Alto ms, menos propenso a verse con ruido. Por eso mismo que vimos hace poco, por la relación señal-ruido. Entonces, como les comento, no es tanto un problema de que haya ruido siempre en la imagen, sino de qué tanta información estamos obteniendo en la imagen. Vean estas 4 radiografías de cerebro. Esta es una radiografía de cerebro. Y por el tamaño, parece que sí, por el tamaño de un niño. Por el tamaño. Entonces, vean aquí, 50 ms, 100 ms, 200 y 250 ms. Pregunta, ¿cuál tiene más ruido y cuál tiene menos ruido? La última tiene más ruido. ¿Cuál es la última? Esta. 50. Sí, sí. Correcto. 250, ¿verdad? En efecto. O sea, el ruido va a depender en efecto de los MAS. Ahora, quiero preguntarles a todos ustedes. Acabamos de ver de que un alto MAS, menos ruido, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué más sucede con un alto MAS? ¿Qué más creen ustedes que pasa cuando aumentamos los MAS? Vamos a ver. ¿Qué más pasa cuando aumentamos los MS? Más tiempo de exposición. Sí, podría decir. O sea, si mantenemos un KB, un MA bajo y un tiempo de exposición alto, sí, más tiempo de exposición. Sí, o sea, sí, tiene razón. Pero no es la pregunta que yo quiero escuchar ahorita, porque no es por el contexto. El contexto es otro. En cierto modo, sí, ya vamos a ver más adelante, sí, pero no es la pregunta que quiero que me digan ahorita. ¿Qué más pasa cuando aumentamos los MS? Quiero que me den Una otra- imagen más detallada, con mayor calidad. Sí, ya lo estamos viendo aquí, en efecto. Pero, ¿qué más pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa con el paciente cuando aumentamos los MS? ¿Qué pasa ahí? Tiene un aumento significativo en la dosis del paciente. Exactamente, en efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que aumentar los MAS es aumentar la exposición. Aumentamos la exposición, es más radiación la que va a estar recibiendo el paciente. En efecto, entonces tengamos mucho cuidado. Aumentamos la dosis por radiación que recibe el paciente. Que recibe el paciente. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema de estar aumentando la dosis? El problema es que si aumentamos la dosis, ya vienen los efectos negativos de la salud. Y vamos a ver si me ayudan. Vamos a ver. Aumenta la dosis, se aumenta la dosis. Se aumenta la dosis. Aumentan los efectos, aumenta la probabilidad de desarrollarse de ver efectos negativos en la salud del paciente. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué efectos negativos pueden haber por un exceso de dosis de radiación? Casi no le escucho, disculpe, no le estoy escuchando muy. Ajá. Moretes en la piel. No moretes. Sí algo sucede en la piel, pero no moretes. Cáncer. El crecimiento de la piel. En la piel son quemaduras. Sí, en efecto, quemaduras. Sí, quemaduras, o sea, se le conoce como quemaduras, pero ahí le vamos a poner radiodermatitis. Dermatitis. Sí, en efecto, o sea, eso puede suceder, sobre todo en la piel, o sea, que la piel, las células, o sea, se regeneran rápido, entonces son efectos que se ven a muy corto plazo, pero hay otros efectos. Vamos a ver, por ahí me dijo alguien cáncer. Sí, en efecto, o sea, la radiación puede inducir al cáncer. Le conocemos a esto como cáncer, cáncer radioinducido.
radioinducido. Entonces, y de hecho es uno de los aspectos negativos, o sea, es uno de los aspectos negativos de la radiación, porque fíjense que la radiación es bien peculiar. La radiación es capaz de curar el cáncer, así como lo escuchan, y es capaz de provocar el cáncer. Entonces, es como un arma de doble filo, porque fíjense que nosotros lo utilizamos muchísimo en un centro de tratamiento contra el cáncer, utilizamos muchísimo la radiación para estar dando tratamientos, por ejemplo, de cáncer de mama o cáncer de tiroides o cáncer del cervix, o diferentes tipos de cáncer utilizamos radiación, y la dosis de radiación que depositamos es altísima, es tremendamente alta. Les digo que es tan alta que si no tenemos cuidado, podemos inclusive hasta matar al paciente, o sea, dejarlo paralítico a corto plazo. Pero el problema aquí es que el cáncer viene con los años. O sea, el cáncer no es algo de que si usted se hace un estudio, le puede salir a los días el cáncer y viene y el médico le detecta, mira, tenés cáncer. No, el cáncer sale a los 15, 20 años después de haberse expuesto. Vean, así de complejo es este sistema. ¿Por qué? Porque por el tiempo que tardan en replicarse las células. Recuerden que las células se replican y una de esas células tiene un fallo en el ADN, en el código del ADN, producto del rayos X que pasó por ahí. Y el problema es que ese fallo no es notable hasta que pasa por todo un ciclo celular de varias células replicándose. Entonces, no es algo que ocurre de repente, sino que pasa con los años. Vamos a ver qué otro problema han escuchado ustedes que puede surgir cuando hay un exceso de dosis por radiación. Problemas genéticos. Problemas genéticos. Sí, o sea, el cáncer es porque por un daño en las... sí, problemas genéticos. Problemas genéticos. Sí, podría haber, perfectamente. Podría, perfecto. Pero podemos poner otro. Uno que se observe rápidamente en el paciente. Vamos a ver. Daños en la médula ósea. Sí, depende de dónde se origine. Por ejemplo, si yo pongo 50 gray de dosis en la médula ósea, yo puedo dejar paralítico al paciente, o lo puedo dejar si... En estado vegetal. Ajá, correcto. En estado vegetal. ¿Sabe qué otro factor pasa? Por ejemplo, cansancio, fatiga. Y de hecho, este es uno de los problemas que yo he visto que sucede muy comúnmente. Por ejemplo, yo antes, cuando era estudiante, hice una estancia clínica en el laboratorio de simetría y nos tocaba ir a ver a el personal de radiología de San Felipe, del Hospital Escuela, y entonces teníamos unas conferencias de radioprotección y ellos al final nos comentaban que varios de ellos salían con sueño, o sea, salían fatigados de un estudio, pero no salían fatigados por cansancio físico, o sea, por esfuerzo físico que les demandó hacer el estudio, sino que salieron así porque se irradiaban directamente con los rayos X. Entonces esto es peligrosísimo. Si ustedes alguna vez se sienten cansados después de hacer un estudio, asuman que es porque recibieron demasiada dosis por radiación en ese momento. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque esto es algo que ocurre a corto plazo. Esto ocurre a corto plazo. O sea, estamos hablando de corto plazo. Vamos a ver. Estamos hablando de minutos y horas después del estudio. De minutos y horas después de la exposición. Después de la exposición. Entonces, listo. ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Sí. Entonces, vean, como estamos viendo aquí, que una mayor exposición o una mayor MAS o MA nos va a provocar, obviamente, nos va a ayudar a mejorar la calidad de imagen, pero tenemos que, obviamente, ver que estamos aumentando la dosis. Y vean que cuando hay una menor exposición, estamos deteriorando la calidad de imagen, pero estamos dándole menor dosis al paciente. Entonces, tenemos un dilema aquí. Tenemos uno de los dilemas. ¿Ven aquí estas tres imágenes? ¿Sí? ¿Ven esas tres imágenes aquí? Para ustedes, ¿cuál tiene más ruido? La última. ¿Esta o esta? La que está abajo. La que está la primera. Esta, correcta. Ajá, correcta. Entonces, vean aquí, pasa lo siguiente. Venimos nosotros y digamos que apliquemos poca dosis, baja exposición al estudio. Vamos a aplicar baja exposición
¿Y cuál es el problema de explicar baja exposición? El problema es que la calidad de imagen se deteriora. ¿Por qué se deteriora? Porque estamos sacando poca información del paciente con baja exposición. Y eso lo que nos va a llevar es que la imagen tenga alto ruido, tenga bastante ruido. ¿Qué es la ventaja? La ventaja es que baja dosis, o sea, menos probabilidad de efectos negativos de la aberración. El problema, imagen con poca calidad. ¿Cuál es el problema de una imagen con poca calidad? Que a nuestros compañeros radiólogos no les sirve mucho. ¿Por qué? Porque cuesta estar más diagnosticándola para las patologías que hay que diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, podemos hacer esto. Vamos a aumentar la exposición. Aumentemos la exposición. Aquí ya tenemos una mayor exposición. Quizás tengo ahora una imagen con mejor calidad. Tengo una imagen ahora con mejor calidad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa a alta exposición? Vamos a ver. Dice aquí. Aumenta la dosis del paciente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Híjole. Entonces, veo yo aquí estoy en un dilema. ¿Qué prefiero yo? ¿La calidad de imagen o la dosis del paciente? Porque es básicamente el dilema que estoy viendo aquí. O pido calidad de imagen, pero estoy dándole mucha dosis al paciente, o cuido dosis en el paciente, pero estoy obteniendo una imagen con menor calidad. Entonces, ¿qué harían ustedes? Regular los KBP entre los AMAS. Regular. En términos simples, ¿qué significa eso? No solo le doy cantidad de MAS, sino que también de KBP para que no vaya, o sea, la dosis vaya equilibrada, de manera que me dé la calidad de imagen sin ruido, pero que la dosis al paciente no sea elevada. Es correcto. Entonces, en términos simples, equilibrio. Y aquí ya tengo yo mi equilibrio. Equilibrio entre dosis del paciente y calidad de imagen. Ese es el equilibrio que tenemos que considerar. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Cuidando que la exposición no sea muy baja, eventualmente. O sea, cuidando que la exposición tenga un nivel de exposición ni tan alto ni tan bajo. Si ustedes ven aquí, vean dónde se ubica el equilibrio. El equilibrio se ubica cuando estoy reduciendo, no estoy trabajando con ni demasiada exposición ni muy baja exposición. Vean aquí que ya tengo yo una imagen más equilibrada. Es decir, la imagen no es tan perfecta, pero tampoco es que le estoy matando al paciente a pura radiación. Bueno, y matando obviamente en términos así, obviamente, arcaicos. Entonces, podemos ver eso aquí. ¿Preguntas con esto?